Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por asistir esta tarde a esta nueva actividad donde seguro que vamos a aprender muchísimo. Como en todas las actividades que organiza la cátedra del Vallespín, que con la UCAP nos está constantemente asesorando e informando, y además que la realidad es que son unas actividades súper instructivas y súper amenas. Entonces yo lo que le quiero dar es las gracias a ellos por escoger nuestro palacio. Hay que reconocer que es un palacio precioso dentro de los palacios preciosos que hay en Ávila, pero este además tiene lo que estamos en el centro de Ávila y es súper accesible para todo el mundo. Entonces, de verdad que lo vamos a pasar genial y Javier, tú nos vas a explicar seguro mucho mejor que yo lo que vamos a hacer esta tarde. Muchas gracias a todos. Lo intentaremos. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos todos, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a doña María Dolores Ruiz Aluca, presidenta de la Fundación Ávila, la cesión, como en tantas otras ocasiones, de este excepcional espacio cultural para la realización de nuestras actividades culturales. Igualmente quisiera agradecer a nuestro ponente de hoy, José Javier Esparza, habernos querido honrar con su presencia y conocimientos. Todos los presentes conocen de sobra sus facetas de periodista y ensayista de reputado prestigio, que disfrutaremos con la presentación de la obra de la ponencia de esta tarde. Por último, quisiera agradecer a todos los presentes su participación en esta que será la primera de nuestras tardes literarias. Iniciamos con José Javier ganando un parlamento, y que sin duda auguran gratos momentos, en los que les adelanto que ya estamos trabajando mi compañero Ramón Velasco y quien les habla. Esta nueva iniciativa pretende recuperar para la ciudadanía aulense una antigua tradición que aúna los ámbitos castrense y literario y que ha ligado secularmente las armas y las letras. Son múltiples los ejemplos de soldados escritores que empuñaron la espada y la pluma, en una tradición que, como hemos dicho, se remonta a tiempos buenos. Podemos referirnos a Diego Prado Mendoza, Alonso de Cilla, Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca o José Cadalso, entre otros que pudieran evocar con facilidad la memoria de los presentes. Tampoco debemos dejar de citar, por ser oficiales de los cuerpos de administración militar e intendencia, a Salvador García Lacarrete, Abelardo Merino Álvarez o Antonio Blázquez y Delgado Aguilera. En gran sintonía con los puestos y en aras de recuperar esta tradición castrense y literaria, nuestra cátedra programará en el corto y medio plazo presentaciones de libros, conferencias, debates, etc., en torno a temáticas y publicaciones de carácter militar. Estas tardes literarias las concebimos como una pequeña nueva pica en Flandes, por cuanto contribuyen a consolidar uno de los propósitos con los que nació esta cátedra, que no era otro que robustecer el vínculo entre la ciudadanía ourense y el ámbito militar. En definitiva, fomentar lo que se ha de llamar, en un sentido amplio, la cultura de defensa, como base del derecho y deber inherentes de todos los españoles a contribuir a esa noble labor de defensa de nuestra nación. Cedo la palabra a don Ramón Velasco. Ramón, no sin expresarle nuestra satisfacción por haber recobrado la velocidad de crucero y el pulso de nuestras actividades suspendidas abrupta y prolongadamente por la pandemia del COVID. Gracias a todos ustedes por su atención y presencia. Ramón. Muchísimas gracias, Javier. En primer lugar, agradecer a Lola y a la Fundación Ávila que nos abran una vez más sus puertas para estar aquí y acogernos con tantísimo cariño y pues con tanta confianza como viene siendo habitual. Agradecerte también, Javier, tus palabras y a todos ustedes su presencia hoy aquí, siendo primer viernes de Ávila en Tapas, haciendo calor, pudiendo estar en una terraza, pues vienen ustedes aquí manifestando el interés en algo tan importante como lo que vamos a tratar. No puedo dejar de agradecer a una persona muy importante para mí, que no está porque está trabajando, mi futura mujer, Beatriz Ávila, que gracias a ella me dio con José Javier Esparza, compañeros de trabajo, para que él esté esta tarde aquí con todos nosotros. Así que a mi querida Bea, pues todos le debemos un poquito que estemos todos aquí, ¿no?
Y, como no, José Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Creo que la divulgación de la historia de España, la divulgación de la cultura de defensa, la divulgación de la historia militar es algo fundamental. Además, a día de hoy, creo que es algo imprescindible, porque parece que se ha ido asentando una leyenda negra de la historia de España, datos erróneos, que no solo se compran en el extranjero, sino también nosotros, dentro de nuestra propia nación, nos la creemos. O vemos modelos educativos que ofrecen una historia diferente, ¿no? O leyes que ofrecen o pretenden ofrecer una historia que no es. La historia es la que es. La historia no debe estar a merced de ideas políticas u otro tipo de intereses. La historia es la que es y el deber de las universidades es la búsqueda de la verdad. Entonces, por eso esta tarde tenemos la gran suerte de estar con un gran divulgador, una persona que comunica de una forma excelsa y súper amena nuestra historia, nuestra verdadera historia, ¿no? Y qué mejor forma pues, de traerlo a través de este libro, Te voy a contar tu historia, que es como nuestro DNI, ¿no? Cuenta la historia desde la prehistoria, desde que España no era España como tal, pasando por algunas civilizaciones como Tartesos, la España de los visigodos, hasta a día de hoy, como dice José Javier, la desconstrucción de nuestra nación. Así que nada más, no quiero quitarte más tiempo, voy a pasar a comentar brevemente el currículum. Todos conocemos a José Javier y me ha traído un resumen muy resumido de su currículum. Es periodista y escritor, lleva muchos años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de su historia. De ellos son testimonios su exitosa trilogía La Reconquista, vendida por decenas de miles de ejemplares, así como La Cruzada del Océano, sobre el descubrimiento y conquista de América, y otras obras como La Historia de la Yihad, Tal día como hoy, Almanaque de la Historia de España, Tercios, Historia ilustrada de la legendaria infantería española y Visigodos, la verdadera historia de la primera España. En la misma línea abundan sus novelas históricas El caballero del jabalí blanco, El reino del norte y Los demonios del mar, sobre los primeros tiempos de la Reconquista, y San Quintín. El tercio que nunca existió, ambas de la serie Memorias del maestre de campo, Los tercios, de Julián Romero, y todas ellas publicadas en la Esfera de los Libros. Periodista desde los 20 años, ha trabajado en numerosos medios de prensa, radio y televisión. Su programa de la cadena COPE, La Estrella Polar, fue en su momento un referente de la divulgación histórica al narrar por primera vez en formato radiofónico la Reconquista. Más tarde, en televisión, crearía en Intereconomía el programa de historia Tiempos Modernos. Actualmente, y desde hace 4 años, dirige y presenta el programa de debate político El Gato al Agua en El Toro Televisión. Entre 2000 y 2004 fue director del gabinete de secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, y en calidad de tal promovió la serie documental de televisión española Memoria de España, dirigida por Salvador Pons y Fernando García de Cortázar, y participó en iniciativas como la creación del nuevo Museo de Altamira, la reforma del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena y del Museo Arqueológico Nacional, o la búsqueda del trazado original de la Catedral de Oviedo. Su última obra es la que presentamos aquí, Te voy a contar tu historia, una síntesis de la historia de España desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Agradecerte, José Javier, una vez más que estés aquí y todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Buenas tardes, amigos, autoridades, señoras, caballeros, queridos amigos, y gracias a todos por estar aquí. En realidad, doblemente agradecido porque estén ustedes aquí y por estar yo aquí, porque venir a Ávila siempre es una auténtica gozada, y en aquel momento, sobre todo con el calor que hace en Madrid, todavía más. Este libro, Te voy a contar tu historia, en realidad es una suma, es un resultado, es una conclusión, que espero que vengan otros libros. Y es un resultado de una tarea de divulgación de la historia de España que empieza hace mucho tiempo por razones puramente personales. Esas razones puramente personales que se encuentra uno cuando se ve confrontado a los libros de texto de sus hijos, por ejemplo, donde descubre cosas asombrosas. En los libros de texto de mis hijos yo descubrí, y asombrosamente todavía hoy se enseña así, que
resulta que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana hasta que llegó Cristóbal Colón y puso un huevo. Es impresionante, se sigue enseñando. En realidad nadie pensaba que la Tierra fuera plana. Había, en fin, pues, parece que había una secta, etc. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda en 1492. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda, al menos desde Eratóstenes, el griego. Hay un rey godo, Sisebut. Imaginaos un rey guerrero. Un rey guerrero, goda, es un señor ya mayor. Imaginaos barba blanca, cabello blanco, aspecto de bestia, oliendo a ajo. Un rey godo, ¿verdad? Que le manda una carta a San Isidro de Sevilla, escrita en perfectos hexámetros latinos, explicándole que hace mal la gente en pensar que cuando hay eclipses es por una maldición del cielo, que eso es pura superstición, porque como todo el mundo sabe, los planetas son redondos, y no como platos, sino como esferas o pelotas, y como todo el mundo sabe, trazan órbitas elípticas, y cuando dos órbitas se cruzan, hay un eclipse. Estamos hablando del siglo VII. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda, a pesar de lo cual, los libros de texto de nuestros niños todavía insisten en que la gente en España pensaba que la Tierra era plana y por eso la Iglesia, siempre tan oscurantista y canalla ella, trataba de impedir que Colón saliera al mar. Esta idea se le inventó un norteamericano, como tantas cosas funestas, otras buenas, no digo que no, que era Washington Irving, que la mete en una novela histórica de principios del siglo XIX sobre la vida de Colón. Se inventa esto y asombrosamente lo que nuestra cultura institucional ha recogido no es la realidad histórica, sino la invención de Washington Irving. En realidad, precisamente todas las instituciones científicas de la época, en 1480 y tantos, que es cuando empieza el proceso, 90, 92, se oponían al viaje de Colón precisamente porque sabían que la Tierra era redonda. Además sabían controlaría perfectamente desde el griego, 40.000 kilómetros por el Ecuador, que lo clavó. Sabían que la Tierra era redonda y lo que medía. Por tanto, todo el mundo sabía que si tú sacabas una carabela y la lanzabas a Atlántico delante, la gente sencillamente se moriría de hambre por el camino. Por eso nadie daba por factible el viaje de Colón. La gran pregunta es por qué Colón pensaba que era factible. De hecho, era factible. Es el gran misterio, seguramente, del descubrimiento. Pongo este ejemplo para que nos demos cuenta de hasta qué punto seguimos viviendo en buena medida sobre tópicos de nuestra propia historia que en realidad todo el mundo sabe que son falsos, pero que nos seguimos comiendo. Por seguir con ese calvario que son los libros de texto de nuestros hijos, en el libro de mi hija Clara descubrí una cosa asombrosa, que es la tesis según la cual los cristianos y los judíos en el Islam andalusí vivían muy bien porque estaban protegidos, porque el Islam era muy tolerante y los protegía. Es asombroso porque en realidad todo el mundo sabe que eso que en la arquitectura jurídico-política islámica se llama protegido, dhimmi, que es como se dice, no significa que te protejan porque te quieren mucho, significa que no te van a matar. Que hay un matiz, ¿verdad? No te van a matar porque eres de una religión del libro, seas judío, seas cristiano, según ellos. Mahoma es el tercer gran profeta después de Abraham y Jesús, por tanto, digamos que son primos lejanos y no hay que matarlos, basta con que vivan y que sigan pagando impuestos. Eso era el estatuto de Dhimmi en la España islámica, como en todo el mundo islámico. Por lo demás, en realidad esto lo sabe todo el mundo. O sea, no es algo que se haya descubierto recientemente, ¿no? A pesar de lo cual, nuestros libros de texto de nuestros pobres muchachos siguen difundiendo esa especie. Bueno, ¿queréis más? Porque hay más, hay muchísimos más. Pero lo interesante de todo esto es que son cosas que generación tras generación se van prolongando a unas sabiendas por parte de la historia oficial, real, la gente que está en las cátedras, universidades, que son falsas, pero se siguen enseñando. Se siguen enseñando porque se acomodan a un relato. Se acomodan a un relato institucional, oficial, que es el relato oficial de la historia de España desde hace muchísimo tiempo, según
en el cual la historia de España es una cosa como muy desagradable, ¿no? Pues hemos llegado a las Indias, a América, y nos hemos puesto a matar indígenas salvajemente y hemos hecho allí un genocidio, y además muy ineficaz porque hay un montón de supervivientes, con lo cual ni siquiera para genocida valemos, ¿verdad? Y aquí, en los tiempos de Felipe II y de Carlos I, pues, hombre, sí, mucho santo y mucho pintor, pero cabeza poca. Y inventaban los franceses y los ingleses y nosotros no. Y así, y así, y así. Y bueno, ya está bien. Ya está bien. Citaba antes, Ramón, la leyenda negra. ¿Sabéis qué es lo peor de la leyenda negra? Que en realidad solo los españoles se la creen. Claro. En ninguna cátedra universitaria extranjera vas a encontrar un libro de alguien que trabaje con los criterios de la leyenda negra. Nadie se la cree. Aquí sí. Aquí sí. Ejemplo único en concreto. Todos sabéis, y si no yo os lo cuento ahora, lo que es el derecho de pernada, ¿verdad? El viejo del supuesto derecho medieval, según el cual el señor de un predio tenía derecho a catar a la doncella de su servidumbre que se iba a casar antes de la noche de bodas. Bueno, hace tiempo que se sabe que esto es falso. Es una cosa que se inventa en el siglo XVIII, medios del XVIII, más o menos, dentro de la tarea ilustrada, de crítica acerba del mundo tradicional, para poner a los aristócratas como gente muy mala, que alguno habría impresentable, por supuesto. ¿Y qué pasa a la cultura popular? Pasa, por ejemplo, a Braveheart, la película de Mel Gibson, ¿no? Hace tiempo que se sabe que no es verdad. En realidad solo hay una cátedra universitaria en el mundo que sigue defendiendo que eso es verdad. Y está en España. En Galicia, concretamente. Bueno, somos así. Y con la leyenda negra en general ocurre exactamente lo mismo. Y yo lo que he tratado desde hace tiempo, en este libro muy particularmente, claro, porque es un compendio, ¿verdad? Pero desde hace tiempo es tratar de recuperar todo aquello que en realidad nos ha enseñado las disciplinas más modernas sobre nuestra historia, porque todo se entiende mucho mejor. Esto es una cátedra de cultura de defensa, por ejemplo, ¿no? Donde estamos, y muy honrosa además. Y a mí es un tema además que me va mucho. Cuando me propusieron escribir un libro sobre los tercios, ¿verdad? Que son la quintesencia del espíritu militar español, pues yo tenía en la cabeza la idea de todo el mundo. ¿Sabe qué gente más valiente? Que llegaba a las batallas en absoluta inferioridad numérica siempre y siempre ganaba. ¿Qué gente? Bueno, pero es que resulta que no era por eso. Pero como todos teníamos la idea de que la España del siglo de oro, la España de siempre, había sido una España muy atrasada desde el punto de vista científico y tecnológico, lo último que se te podía ocurrir pensar es que la supremacía militar española de la época era producto de su supremacía tecnológica y científica. ¿Qué supremacía? No estaba en ningún lado. Si estudias historia de España, cualquier gran historiador de los habituales y tal, ¿dónde está eso? Al revés. Incluso hay a finales del XIX una polémica enorme. Es la polémica de la ciencia española, precisamente, donde aparece un caballero que se llama Echegaray. Los más mayores os acordaréis, era el que salía en los billetes de 1000 pesetas. Los más jóvenes no sabéis lo que es esto, pero bueno, hubo una vez una moneda. Este Echegaray, que le dieron el premio Nobel de literatura, era matemático, no le dieron el premio Nobel de ciencias, le dieron de literatura. Y su memoria de entrada en la Academia de Ciencias fue precisamente la ciencia española. Él decía: no ha habido nunca ciencia en España, hasta que he llegado yo, o sea, Echegaray, ¿no? Para completar el perfil del personaje, este es el tipo al que Valle Inclán llamaba el viejo gilipollas. Decía que si tú ponías en un sobre la dirección, calle del viejo gilipollas 6, la gente le daba a la calle de Echegaray 6, porque sabía perfectamente a quién se refería. Bueno, ese tópico es de los que permanecen permanentemente en todos nuestros historiadores desde el 19. Y de repente llega un señor en la Universidad de Valladolid, Nicolás García Tapia, que como tiene Simancas cerquita, y el archivo de Simancas es una maravilla de sitio, pues se va y se pone a buscar ahí. En los cubos, que es como se llaman estas estanterías de Felipe II, Carlos I y tal. Y descubren una cosa que se llama privilegios de invención, que es como se llaman las patentes en la época. Y empieza a mirar. Y se queda asombrado. Porque los españoles desde 1490, 80 y tantos, 90, hasta 1600 y pico, estaban inventando turbinas, es decir, un molino al que le das la vuelta, porque eso es una turbina, básculas de precisión asombrosa,
una máquina de vapor, la primera máquina de vapor industrial de la historia, que es la de Jerónimo de Llanz, que se usa para sacar el agua de las minas, porque la gente se moría en las minas cada vez que llovía. Claro, y esto se entiende muchísimo mejor. ¿Por qué los tercios eran invencibles en el campo de batalla? ¿Por qué eran muy valientes? Lo eran. Porque tenían una disciplina feroz, la tenían. Porque tenían un sentido de la moral militar extraordinario, lo tenían. Pero además tenían las matemáticas, es decir, la artillería y la fortificación. Y eso es lo que permitió a un país pobre en comparación desde el punto de vista agrario con Francia, menesteroso en materia demográfica en comparación con otros países de la Europa de su tiempo, ostentar la hegemonía mundial durante prácticamente 2 siglos. Fue eso, fue el desarrollo científico y tecnológico que sencillamente se nos ha ocultado. Se nos ha ocultado porque aunque existían los papeles, encajaba con el relato de la leyenda negra que los españoles nos hemos construido sobre nosotros mismos. Esto es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Es lógico, cuando descubres eso empiezas a entender todo. Es decir, ¿cómo es posible que esa gente tan fanática, comiendo mal, bajitos, ¿verdad? Morenos, y eso, encima católicos, cojan un barco y abran el Atlántico y después abran el Pacífico, que es un tercio del globo terrestre, y encuentren lo que nadie había encontrado nunca, que era el camino para volver, que era la gran apuesta científica de la conquista del Pacífico? Pues era posible por eso, porque nadie había desarrollado tanto la náutica, y la náutica es cosmografía, como se llamaba entonces, ¿no? La introducción de todos estos elementos, al revisar ahora la historia de España, te permite entender cosas que sencillamente antes no podías entender. La Reconquista, por ejemplo, hay un tópico, todos lo conocéis, según el cual, este tópico es interesante porque además procede de toda la literatura protestante contra los españoles y tal, ¿no? El de nuestra impureza racial. Ya sabéis que según el protestante por antonomasia, que es Lutero, los españoles somos fundamentalmente monos religiosos que descendemos de gitanos y judíos y tal, ¿no? Una cosa interesante. Lo más interesante es que este argumento luego lo recoge en la propia literatura castiza nacional, y entonces empieza pues, la cosa de la mezcla racial, el alma de nardo del árabe español, que decía del Machado, etc. Bueno, ahora hay una cosa que se llama genética. Y la genética ha permitido, por ejemplo, estudiar los alelos de la población española. Los alelos son las características genéticas que tienden a heredarse juntas, ¿no? Bueno, entonces llega a la Universidad de Santiago, con la Universidad de Oxford, creo que era Oxford, y estudia los alelos de las poblaciones españolas. Y hace un mapa. Y el mapa de España, en función de sus alelos, de los alelos de los españoles, son los tuyos y los tuyos, los míos, incluso los de Ramón, es una sucesión de líneas verticales perfectamente correspondiente con los procesos de repoblación de la Reconquista. Esos somos los españoles. Desde los montes cantábricos hasta el valle del Guadalquivir, desde el País Vasco hasta la Costa del Sol, desde los valles de Navarra hasta Murcia, una sucesión de líneas verticales según el país se iba repoblando. Así que Lutero, en esto como en tantas otras cosas, no tenía razón. Tampoco tenía razón en lo de la Inquisición, por cierto, que es otro tópico. Además vas a la ópera y es terrorífico, ¿lo ves? Aquí aconsejaría al rey acudir a una estreno de temporada del Teatro Real, donde la ópera de estreno era Don Carlo, o sea, la abominación absoluta de la monarquía española, de Felipe II, etc. Bueno, lo terrible es que hasta hace unos pocos años la única fuente que negaba la crueldad genocida de la Inquisición española en Internet, por ejemplo, era un inglés, Henry Kane, que tampoco es particularmente, en fin, hispanófilo. El único que le sacó las cifras. Las cifras reales se conocen. Hoy a nuestros niños, una vez más, en las escuelas se les sigue mostrando la Inquisición como el ejemplo acabado de la furia homicida de la Iglesia Católica y además española, que es la peor de la peor, porque claro, somos españoles y matábamos a la gente y la quemábamos en bárbaros autos de fe, mientras el pueblo reía y saltaba alborozado con la misma alegría con la que hoy se celebran los goles de Benzema. Bueno, Benzema ya no, no era verdad sencillamente. Las cifras están. Se ha estudiado, se conoce, no tiene nada que ver. Nos hablaban de cientos de miles de muertos.
En realidad son 3.500 en un periodo que abarca 300 y pico años. Da igual, nuestros libros de texto siguen impermeables ante esta realidad como ante tantas otras. Bueno, no voy a dedicar charla a contar todas aquellas cosas que nos cuentan que son mentira. La que voy a dedicar más bien a contar como la gran noticia es que en España, desde hace unos 20 años a esta parte, el fenómeno es exactamente el contrario. El fenómeno es exactamente el contrario. El fenómeno es el de la reapropiación de la historia real con todos estos elementos, estos datos, estos conocimientos, ¿verdad?, que se ha ido adquiriendo, la reconstrucción de la historia real de España. Contra el poder, porque el poder está en otras cosas. Incluso está en lo contrario, pero la gente no. Y es natural, nadie puede vivir odiándose permanentemente. O sea, tú una persona, imagínate, tú tienes un vecino, ¿verdad? Un vecino parado y tal, buen tío, pero bueno. Y todas las mañanas, desde que te cruzas con él en el ascensor, dice, eres un canalla. Y se va a trabajar. Y cuando vuelva a casa a comer, te lo cruzas y dice, eres un canalla. Todo el tiempo, todo el mundo diciéndole que eres un canalla. ¿Cómo acaba ese hombre? Pues acaba desquiciado. Bueno, pues la situación colectiva de los españoles desde hace años era ese, con todo el mundo diciéndonos, eres un canalla. ¿No? Y es que no es verdad, sencillamente. Como nadie puede vivir así, los españoles se han lanzado de un tiempo a esta parte a tratar de averiguar si realmente eran unos canallas. Y el resultado es que no. Y no solo no éramos colectivamente hablando unos canallas, sino que en líneas generales fuimos capaces de construir una de las civilizaciones más vivibles de todas las que el género humano ha construido. Y quiero subrayar el hecho de que esto ha sido fundamentalmente obra de la gente, no del poder. No ha habido un ministro, ¿verdad?, que dijera vamos a reconstruir la historia de España para devolver a nuestros compatriotas la conciencia, que va al revés. Ahí están los libros de texto, por ejemplo. Ha sido la gente. Y tú entras hoy en una librería y todo está lleno de libros que de una forma u otra tratan de recuperar la auténtica historia de España, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que hay muchas cosas malas, pero la auténtica. Y esto en las librerías, porque entras en internet y encuentras en YouTube páginas de todo género. El caso americano es fascinante. Hay un chaval que se llama el Capitán Perú, que es como el Capitán América, pero en peruano. Y otra que se llama La Profe Hispanista. Y si tenéis un rato, entrad y veréis qué cosa más divertida. Bueno, y en la escultura con gente como Amaya o Requejo, y en la pintura con gente como Ferrer Dalmau. En el cine no. ¿Y sabéis por qué? Porque el cine español vive solo del dinero que le da el poder, no de lo que la gente paga. Por tanto, el discurso del cine sí que es el del poder, que es el discurso anti-España. Pero al margen del mundo del cine, que no deja de ser una gente singular, que hace sus fiestas y vive para sí mismos y todas esas cosas, el panorama es extraordinariamente positivo. Ramón, que es demasiado joven, no lo puede comparar con lo que pasaba en España hace 25 años. Hace 25 años habría sido sencillamente imposible que alguien publicara ese libro. Te voy a contar tu historia. Ni los de Elvira Rocabarella, ni los de Marcelo Goyo, ni los de Iván Vélez, ni los de tantos amigos, ¿no? Ni enemigos. No, sencillamente no. Ahora sí, porque la gente los compra, porque la gente los pide. Y dentro de esa tarea de reconstrucción, de reapropiación de la historia de España por parte de los propios españoles, están pasando cosas maravillosas. Un personaje como Blas de Lezo ahora lo conoce prácticamente todo el mundo. El famoso medio hombre de la batalla de Cartagena de Indias y tal. Cuando Pablo Victoria sacó su libro, nadie sabía quién era. Ahora estamos con un movimiento a los tercios de Amaya, con un boceto de Augusto Ferrer Dalmau. Y lo está pagando la gente, y lo está pagando. Incluso hay políticos que han dicho, pues me da un poco de vergüenza que esto lo vaya a pagar solo la gente, yo voy a poner también dinero. Y ahí estamos esperando, por cierto, que Almeida se estire un poquito más en Madrid, pero bien, todo esto es una excelente noticia porque permite reconstruir la imagen real de la historia de España. Y la imagen real de la historia de España es, por decirlo en la fórmula de Luis Suárez, la de uno de los 5 países, una de las 5 naciones que han construido la historia universal. No quiere decir que haya otras naciones que no sean importantes. Dice Luis Suárez que la historia universal, como concepto, la han construido
Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y España. ¿Por qué dice eso? Pues porque son los 5 países cuyas aportaciones culturales y políticas han formado la idea de historia universal. Hay culturas maravillosas, riquísimas, la china, la japonesa, la rusa, etc., la India, en fin, pero que han construido la idea universal, siempre han estado en sus propios lugares, ¿no? Bien, España es uno de esos países, y España es uno de esos países fundamentalmente por la obra de civilización. Y esa obra de civilización ha sido sencillamente extraordinaria. Cuando, y lo digo permanentemente, cuando digo que ha sido una obra extraordinaria no quiero decir qué buenos hemos sido todos, si es que la historia es la que es, los hombres son lo que son, las mujeres también, y somos de barro todos. No, hablamos de las construcciones, de las obras. Y hay un ejemplo que yo he tenido un poco de lo más de manifiesto que puedo siempre, que es el de la América virreinal. Vamos a ver, cógete la historia de Europa, 1535-1820. Pues un baño de sangre permanente, todo el tiempo, con guerras horrorosas, y las españolas casi las de menos. La guerra de los campesinos en Alemania, que duró decenios, es una de las guerras más crueles y brutales de todos los tiempos. Las guerras de religión en Francia, desde la matanza de San Bartolomé en adelante, lo mismo. Estamos hablando de cifras brutales entre muertos en combate y muertos de hambre y por enfermedades, de hasta 500.000 de víctimas, auténtica locura. De las guerras napoleónicas ni hablamos. Europa, 1535-1820, los ingleses, los franceses, los alemanes, los españoles también, el mundo civilizado. Vale. Cógete ese mismo periodo y llévatelo a América, a la América española. 1535-1820. O sea, un remanso de paz. Tienes una sublevación indígena en uno de Perú, tienes una revolución campesina pequeñita en un lugar de Colombia, pero no hay comparación. Allí España creó una civilización objetivamente superior a lo que había en Europa. Y aún más, creó una civilización objetivamente superior a la que había en Europa con la aportación de la población local, que se integró completamente. O mejor dicho, que fue completamente integrada dentro de eso que se ha llamado conquista de América. Sobre esto un par de palabras. Sí, dar un micrófono es muy peligroso. Tú cuando veas que me paso de hora, haces un gesto y tal, ¿vale? Sobre esto un par de palabras. Otra cosa que nos han enseñado, y esto ya como parte de la leyenda dorada, no de la leyenda negra, es la conquista de América. O sea, llegamos a 1400 y nos hacemos con el mundo. ¿Cómo somos los españoles? Bueno, es ridículo. O sea, no se puede. Vamos, Ramón y yo y el Brigada llegamos allí con 10 más y nos apoderamos de Tenochtitlán probablemente, pero nos han cortado la cabeza a las 3 horas. Claro. O sea, ¿cómo fue posible que la última vez que llega Cortés a Tenochtitlán, 800.000, según los cálculos, con 1.000 españoles, conquiste un imperio que poblaba 3 millones de personas? Bueno, pues fue posible porque además de Cortés y María Estrada y la Malinche y Alvarado y toda esta gente y los 800.000 o 1.000 españoles, había 100.000 indios que estaban con los españoles. Tlaxcaltecas, tempaltecas, cholultecas, que estaban hasta el gorro de los aztecas porque los cogían para matarlos. Y cuando aparece por allí un señor como Cortés, lo que encuentran los indios en él no es a un blanco con barbas que viene a esclavizarnos, es a un tipo con armas desconocidas que los va a liberar, y de hecho les liberó, y nació un mundo nuevo. En el Perú es lo mismo, en el Perú todavía es más acentuado, el imperio inca era más extenso y mejor organizado todavía que el azteca, eran más, y la gente de Pizarro eran menos. Y lo conquista entero. A Pizarro y Almagro y 4 más. ¿Y cómo es posible? 600 tíos. Desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, 600 tíos. Con un par de cientos de miles de tallanes, chachapoyas, con perdón, que se llamaban así, todas las tribus indias que estaban, hasta los pueblos indígenas que estaban hasta el gorro de los incas, porque eran muy salvajes, porque eran muy crueles. Durante mucho tiempo se pensaba que los incas no hacían sacrificios humanos, hasta que se descubrieron las momias del Illayacu, que es un monte muy alto, un viejo volcán.
unas momias de niños. El poder de los incas era tan amable que cuando sometían a un pueblo, lo que hacían era pedir a los hijos de la élite local, ¿no? Entonces los cogían, los llevaban a Cuzco, los mataban, los momificaban y los devolvían a su pueblo para que la gente, para que sus vecinos rindieran culto a esos niños asesinados como forma de rendir tributo al Inca. O sea, eso era el mundo Inca. Cuando aparece un tipo como Pizarro, con sus 25, 30, 35, 45, porque al principio son muy poquitos, compañeros, lo que ven todas los huancas. Es que esto hay que contarlo porque no se cuenta. Cuando Pizarro está cruzando el Valle de Jauja se encuentra con los huancas. Los huancas es un singular pueblo al que a todos los hombres les faltan las dos manos y a todas las mujeres les falta la mano derecha. ¿Por qué? Porque en la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar resulta que habían apostado por Huáscar que perdió. ¿Qué hizo Atahualpa en respuesta? Amputarle a todos los hombres las dos manos y a las mujeres la mano derecha. Cuando los huancas ven llegar a Pizarro, no piensan el blanco explotador colonial. No. Lo que piensan es, viene alguien que nos puede ayudar a quitarnos de encima estos animales. Y la ayudan, claro. Y se construye un mundo nuevo así. Esta participación directa de los indígenas en la conquista de América es algo que ahora mismo en el mundo hispanoamericano empieza a ser bastante polémico, gracias a Dios, porque antes sencillamente, a pesar de la evidencia, se desconocía. Y forma parte de la revisión de la leyenda negra americana, que es una de las más particulares y las que más impregna todavía las conciencias en España. Aquí, una vez más, la aportación de las ciencias contemporáneas han permitido aclarar muchísimas cosas. Vamos a ver. Cuando un misionero dominico, imaginaos, ¿no?, de 1515, pasea por la isla española y encuentra un pueblo donde se ha muerto todo el mundo, lo primero que piensa es que alguien ha matado a los indios. ¿Y quién puede haber matado a los indios? El encomendero, que es un canalla. Y empieza la permanente reclamación en España, porque son españoles quienes lo hacen, la permanente acusación a los encomenderos de la violencia contra los indígenas, a partir de ahí la obra de Bartolomé de las Casas y después la acusación de genocidio, etc. Aquel misionero dominico de 1515 no tenía ni la menor idea de lo que era un virus. Sencillamente no se sabía en la época lo que era un virus. Hoy sí. Y hoy sabemos que la gigantesca mortandad que hubo en América después de la llegada de los españoles, no a la llegada, y ahora explico el matiz, después de la llegada de los españoles, es un choque vírico fenomenal. ¿Por qué matizo? Que no es lo mismo a la llegada que después de la llegada. Pues porque todos los estudios científicos que hoy tenemos ya, y además la mayor parte realizados allí en América, sobre la cuestión, lo que señalan es que la gran mortandad indígena no se produce en los 10 primeros años de conquista, es decir, durante las guerras, sino después. ¿Y cómo es posible que después? Y aún peor, no solo se produce después, sino que además se produce por igual entre los indígenas aliados de los españoles y los indígenas enemigos de los españoles. ¿Y esto cómo es posible? Pues esto es posible porque la causa fundamental de la gran mortandad indígena no eran las guerras de conquista, eran los niños y los animales que llevan allá los españoles. Y cualquiera que sea papá sabe lo que es un niño recién salido de la guardería. O sea, es un reservorio vivo de virus. Bueno, llévate ahora al niño español de 6 años, que acaba de salir de Almendralejo, que lo has llevado a América con la familia, y que lleva consigo pues, lo que haya podido pasar. La varicela, el sarampión, las paperas, enfermedades que en América no existían. De las poblaciones amerindias, y aquí también la genética nos enseña muchísimo, llevaban unos 12.000 años aisladas del resto del género humano. Habían desarrollado sus propias enfermedades, las cuales, por cierto, diezman a los españoles cuando llegan, otro asunto del que nunca se habla, y les hacía extremadamente vulnerables, claro, a cualquier agente patógeno exterior, porque no habían desarrollado inmunidad suficiente. Hoy ha sido posible reconstruir, yo lo cuento en este libro, incluso las cifras aproximadas y la causa concreta. Cuando es viruela, cuando es sarampión, cuando es peste porcina, hoy se sabe. Esos datos están. Hay un montón. Hay un libro maravilloso, Los juicios secretos de Dios.
hecho por varios científicos, fundamentalmente hispanoamericanos, donde se explica cómo ocurrió todo aquello, ¿no? Aquí no, nuestros libros de texto todavía están con la cosa del genocidio y lo de las grandes matanzas, ignorando todo aquello. Y además no solo ignoran todo aquello, sino que también ignoran la parte positiva, la parte que no hacía falta una probeta, ¿verdad?, científica, un examen bioquímico para saber lo que pasó. Y ignoran algo como, por ejemplo, el hecho evidente de la supervivencia masiva de poblaciones indígenas y sus lenguas. Y esto es muy importante, porque cuando estás hablando de un proceso de conquista, estás hablando de una élite de poder nueva que llega y, como es más fuerte, se impone sobre lo que había allí. Los romanos cuando llegan a España, por ejemplo. Bueno, en América resulta que no solo sobrevive una abundantísima población que además se mezcla con los recién llegados, sino que además sobreviven sus lenguas. En condiciones normales, una persona ve esto y dice, bueno, qué bien, qué bueno, ¿no? Pero, claro, si tú reconoces que los españoles llegan allí, imponen su poder, las poblaciones autóctonas se integran, siguen hablando sus lenguas, etc., tienes que empezar a explicar de nuevo otras muchas cosas. Desdibujas la imagen de la leyenda negra y entonces más bien callarlo. Que sepáis que esto es muy reciente, el callar estas cosas. Vamos a ver, la primera compilación de libros españoles escritos en lenguas indígenas es de 1892, con el cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces alguien hace la primera lista, salen 1000 y pico libros. Los españoles, según llegan, se encuentran con una gente que habla una lengua que no entiende ni Dios. Bueno, Dios sí, pero... Y es un verdadero problema, porque ellos han ido allí con la legitimación de que tienen que evangelizar. Y si lo evangelizan, su poder no es legítimo. ¿Y cómo lo haces si no puedes entenderlo? Hay una institución muy interesante de la época que era el requerimiento. Era una institución que venía de época medieval. O sea, tú llegas a un sitio lleno de paganos, por ejemplo, ¿no? Como a Carlomagno con los sajones. Entonces le requieres para que se conviertan. Y ellos dicen, pues no me convierto, pues hay guerra. Bueno, y Carlomagno aniquila a los sajones. O sea, tú llegas a un pueblo de, yo qué sé, a Turbaco, ¿verdad?, en la selva de Colombia, y les instas a que se conviertan. Y no entienden nada de lo que has dicho. Y es un verdadero problema, porque el hecho de comunicación es el elemento fundamental de la arquitectura jurídico-política de la época. ¿Qué hacer? Tratar de aprender sus lenguas y además codificarlas, para que ellos entiendan lo que tú quieres decir y tú entiendas lo que ellos dicen. Y a partir de 1500, muy poco, empiezan a aparecer gramáticas de las lenguas amerindias. El náhuatl, que es la lengua de los mexicas, la primera, y a partir de ahí, en el plazo de 10, 15, 20 años, todas las demás. El inglés y el holandés no tenían aún gramáticas y ya las tenían el náhuatl o el quechua. Ya estaba la cátedra de quechua en la Universidad de Lima. ¿Por qué? Pues porque esa forma de organizar el propio poder, en este caso concreto, exigía la integración del vencido. Y esto es único en la historia. Ya voy a terminar con esta historia, porque está francamente. ¿Qué es? Es un error invitarme, pero no. Pero voy a decir, es único en la historia, y voy a poner un ejemplo maravilloso, que es el de la controversia de Valladolid. Que es verdad que lo único malo que tiene es que debería haberlo hecho en Ávila, pero fuera de eso es una cosa muy importante. De repente le entra a Carlos I de España y V de Alemania, el hombre más poderoso del mundo, en la cumbre de su poder, la comezón de conciencia de que a lo mejor no está obrando rectamente, porque su dominio no es moral, y le entran los problemas. Y entonces ordenan detener todas sus conquistas en todo el mundo, y hablamos de todo el mundo, hasta tener la certidumbre moral de que está obrando bien. Y organiza una junta de sabios en Valladolid. Ahí empieza la famosa controversia
iglesia de Valladolid. Por una parte, Bartolomé de las Casas, por otra, Gil de Sepúlveda. Se reúnen los mejores cerebros de la España de la época para discutir si hay o no derecho a seguir conquistando y cuál es el estatuto jurídico de los indígenas. Y son dos veranos en Valladolid, creo que recordar que era 1550-1551, donde al final se decide que llevas ahí ya tanto tiempo que irse va a ser peor, pero que algún día esas comunidades que allí han nacido, que España no considera suyas, tendrán que vivir por su propia cuenta. La controversia de Valladolid, entre otras cosas, define que cualquier persona, por ser hijo de Dios, tiene derechos propios. Y es la primera vez en la historia que un país reconoce al vencido derechos propios. Es la primera vez en la historia que se reconoce que todos los hombres, en tanto que hijos de Dios, hablamos de una cultura religiosa, de una época religiosa, por serlo, tiene una dignidad que nadie le puede arrancar. Y es la primera vez y la última en la historia que un poderoso decide hacer una pausa en su poder porque no está seguro de estar obrando conforme a la recta moral. Bueno, eso es la historia de España de verdad. Eso es la historia de España de verdad. Recuperar todo eso, volver a hacerlo nuestro, volver a reconocernos en lo que realmente hemos sido, me parece que es una tarea, aparte de muy divertida y muy entretenida, porque pasan cosas maravillosas en la historia de España, que es absolutamente imprescindible. Es absolutamente imprescindible porque nadie puede vivir con un vecino que cada vez que sales a la calle te llama canalla. Y no, porque no somos canallas, al revés. El canalla es el vecino. Y vosotros tenéis una paciencia benedictina. Muchísimas gracias. Que creo que nos ha acercado bastante a la importancia de tu propuesta, esa idea de recuperar la idea de España. Estoy convencido, como has indicado antes, que esta recuperación se sustentará en la iniciativa de las personas, de los ciudadanos, digamos, y que será más complicado que depende de las instituciones. Y bueno, la prueba de que eso va a depender de las personas, la presencia de todos nosotros en esta calurosísima tarde viernes. Bueno, vamos a abrir un turno de ruegos y preguntas. Os ruego que seáis muy breves en sus planteamientos para permitir una mayor participación y agilizar la posterior firma de ejemplares. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Normalmente estas situaciones nadie pregunta el primero, tiene que preguntar Ramón y luego ya empieza. Pues para Ramón. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Javier. Es un placer tenerte aquí en Ávila y escucharte aquí en directo, ¿no? Los que te seguimos, te leemos, bueno, pues, hemos escuchado contar algunas anécdotas y creo que has dejado un poquito en el tintero acerca de un virrey, si no me equivoco, del Perú. Bueno, claro, que no sé de aquí, entonces, claro. quería que lo comentases solamente eso. Vale, muchas gracias. Lo que pasa es que se me olvida siempre un apellido y es una lástima, pero bueno, el palacio de aquí de los Águila precisamente venía de ahí, es el conde de Superunda. De Superunda, efectivamente. Pero esto es un buen ejemplo de lo que eran los virreinatos en España, ¿no? Es decir, hay un maremoto, como por otra parte ocurría con frecuencia en el Perú y sigue ocurriendo, ¿verdad? Un maremoto brutal. O sea, las aguas llegan 40 kilómetros hacia adentro, Lima queda deshecha y entonces el virrey, pues, es que las Indias no eran colonias, eran provincias. Entonces el virrey emprende una tarea de reconstrucción extraordinaria que hizo a agosto del siglo XVIII, que hizo que se le concediera el título de conde de Superunda, que quiere decir sobre las olas, literalmente, por esa tarea de reconstrucción del Perú virreinal, las joyas del imperio, ¿verdad? De aquel imperio sin emperador, que era el imperio español, y devolverlo a su estado original. Muchísimas gracias. Es que es un dato que
que ni siquiera en la ciudad de Ávila pues conocemos y de bien todos conocido que ahí estuvo viviendo el pintor italiano Guido Caprotti y su mujer Laura, pero no sabíamos, esto es un dato que en Ávila no es conocido, ¿no? Incluso entras en la web del ayuntamiento y ves que no está, no hace referencia a eso. Entonces, son datos que, bueno, que convendría ir incorporando, y para esto, pues, la importancia de tales cosas. A mí el asunto de la América Virreinal cada vez me fascina más. Y es una cosa que además siempre has visto con cierta distancia, porque, bueno, al final, pero la música, por ejemplo. No sé si os gusta la música, hay un grupo de una austríaca que se llama Cristina Plujar, que se llama La Arpeggiata, ¿no? Que se han dedicado a recuperar música del 17 y tal, y descubres que lo esencial de la música del 17, de la música culta del 17, es música popular española, teniendo en cuenta que Nápoles también era España en la época, ¿no? Y entre otros, un tipo que se llama Lucas Ruiz de Ribayaz, que era un escribano, que era secretario de un señorón, que se tiene que marchar a hacer unas gestiones a Perú, ¿no? Y que no era un músico, no componía, pero sabía música y escribía. Y entonces empieza a escribir lo que oía. Oye, es asombroso porque estamos hablando de finales del 16 y son las primeras muestras de música mestiza que conocemos, de música propiamente hispana. Y tú estás escuchándolo y suena, claro, europeo típico, 17, pam, 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 y de repente el arpa empieza a hacer jerineques que son absolutamente andinos, ¿no? Bueno, eso es el famoso mestizaje, no es una cuestión solo racial, es una cuestión cultural y el nacimiento allí de un mundo propio, ¿no? Es una riqueza infinita. Sí. Bueno, quería dar las gracias por la exposición que ha hecho. Indudablemente estamos en un momento que parece que se está rescatando la historia de España y corrigiendo todos los errores que se han querido inculcar en las personas a través de la leyenda negra. Ahora, yo me pregunto si ese esfuerzo llega a todas las capas de la población. Indudablemente sí, en los libros, pero estamos en un momento en que parece que domina más la cultura de la imagen que del libro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede...? Claro, ha hecho referencia a que el cine español hoy en día pues no defiende la verdad de la historia de España. Bueno, hay ejemplos significativos como el de López Linares. López Linares ha producido una película que creo que se llama España y la globalización, o la primera globalización, y ahora creo que está preparando una segunda película. Bueno, entonces pienso yo que quizá a través de ese medio de comunicación, el libro indudablemente es un medio de comunicación muy importante, pero también es la imagen hoy en día y el cine. Sí, hay proyectos de llevar la historia de España a través de la imagen a las nuevas generaciones, porque los más jóvenes, pienso yo que en este momento ven más una película que leen un libro. Y luego, esto por un lado, es una reflexión que hago. Por otro, hace muy poco estuve con mi mujer en una charla que el conferenciante habló también de cómo se está en este momento rescatando la verdad de la historia de España. Y en este sentido habló de una cuestión que le quería saber si usted conoce. Creo que alguien dijo en algún momento que cuando dos ingleses se encontraban en una frontera, creaban un club de socios, pero que cuando dos españoles se encontraban en una frontera, creaban una ciudad. El comentario lo oí de una persona, que ahora no recuerdo el nombre, que ha escrito un libro sobre el Imperio Español desde el punto de vista de la ingeniería y de la construcción de caminos, de puertos y de ciudades. Que es algo también que creo que es poco conocido, la labor... Forma parte de lo que hablaba de la América Virreinal, sí, que es absolutamente fantástico. Es que la civilización quiere decir eso. Sí. Pero eso tiene que ver con el carácter... la primera parte. No, o sea, los jóvenes no aguantan una película, ¿eh? Los jóvenes no aguantan una película. A 2 horas ahí sentado. No, se ve el móvil y tal.
No, hay que meterse en YouTube y buscar. Sí. Y es asombroso, ¿eh? Y libros también, pero yo lo que veo feria de libro tras feria de libro, y la última se hace dos fines de semana, es que el público es cada vez más joven. Y te quedarías asombrado de qué jóvenes, ¿eh? O sea, 16, 17, 18, 15 años con estos libros, es una gran cosa. Siempre serán minorías, como todo en la historia. Claro, las minorías decisivas son siempre, claro, la mayoría generalmente sigue el camino. Y el cine, bueno, ojalá haya grandes películas, pero también se adapta cada vez menos a un lenguaje cada vez más breve y rápido, que es el de las redes. Y en las redes, la auténtica ebullición de hispanidad, en todas partes. Y eso es muy esperanzador. La otra cuestión, es verdad, es que hay imperios, digamos, depredadores, coloniales, y el inglés es un perfecto ejemplo, que no va creando Inglaterras allá donde se expande, es el imperio marítimo tipo cartaginés, ¿no? Y hay otros imperios de tierra, que diría Carl Smith, que son imperios como el romano, que crean pequeños Romas, pequeñas Españas allá donde están. Por eso la obra de civilizacional española en América es fundamentalmente un nudo de ciudades. Claro, y es porque se trata de ir creando Españas allá donde están, y además las ves, y sí, con más color, pero es eso, son pequeñas Españas. Es una forma de... Eso es España, en realidad. Que uno de los pilares en los que se ha sustentado tradicionalmente la actividad de nuestra cátedra era transmitir esta idea de recuperación de la vida de España en las nuevas generaciones. Nuestra primera actividad recién creada la cátedra fue una exposición de banderas históricas que hicimos aquí en este palacio, por el que pasaron 4.000 escolares de la capital abulense. A todos ellos se les dio un ejemplar con la historia de la bandera de España, una pequeña historia también de España. Se les hizo una visita explicada de esa exposición a cargo del teniente Parrón, que allí está, que hizo una labor encomiable, que nunca valoraremos lo suficiente. Y los críos que pasaron por esa exposición se llevaron un recuerdo, yo creo que muy positivo en este sentido. Es una de las cosas de las que yo al menos me siento más orgulloso de las actividades de esta cátedra. Creo que es una labor esencial. Sí, pues le doy la enhorabuena y me alegra saber que se hace esa labor, y también agradezco a don José Esparza que haya difundido y que contribuya a difundir la verdad de la historia de España y los méritos que tiene. Bueno, pues con este turno de preguntas vamos a cerrar un poco por agilizar la firma de ejemplares que se va a producir a continuación. Simplemente querríamos reiterar nuestro agradecimiento a José Javier Esparza, a todos los asistentes por su presencia, y por favor, los que tengan un ejemplar para firmar, José Javier va a tener la amabilidad de firmar. Los que no tengan ejemplares pueden subir arriba en el patio principal, también pueden adquirir el suyo y bajar aquí, que se lo firma José Javier. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.